Hola amigas, muy buenas tardes. Les saluda su amiga Yolanda, diseñadora de modas de Carly Gap. El día de hoy, amigas, traigo para ustedes el análisis en pantalón, la clase número 55, pero ante todo vamos a ver tres observaciones. Una es cómo se elabora un proyecto, primeramente dando los complementos básicos, aún así con acabados internacionales inclusive, ¿verdad? Que se fabrican en todas las prendas, sobre todo de alta costura. Vamos a ver repito, cómo se hace el proyecto, cómo se hace el corte en la parte superior de lo que corresponde al área de cintura, y vamos a ver también cómo se debe de trabajar las pinzas exclusivas para pantalón. Bien, son 13 observaciones que considero de suma importancia. Bueno, primeramente, como todo, ¿verdad? En la mayoría de la gente responsable, recuerden, responsable, todo lo que uno va a elaborar, ¿verdad? Vamos a decir, un arquitecto que hace, elabora ¿qué? Un proyecto para realizar, ¿verdad? En este caso, una casa, un edificio, puentes, X, ¿verdad? Bien, pero tiene que un proyecto. Bien, para no ir más allá, vamos nosotros a utilizar esta misma forma de elaborar también nuestro trabajo de una forma responsable para no mantener todo esto en el cerebro, solamente en la memoria. No, no, no. Hay que tener nosotros un pequeño proyecto para nosotros guiarnos precisamente por ese proyecto para realizar nuestra prenda. Como ustedes pueden observar, aquí yo tengo un pequeño ejemplo donde hago notar que vamos a trabajar primeramente la parte posterior o la parte trasera en cintura. Y el ejemplo que yo estoy aplicando aquí dice lo siguiente: 40 centímetros contorno de cintura. Bien, seguimos con el siguiente proceso y es el cálculo. Vamos a comenzar con el cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ese contorno de cintura se va a dividir ¿en qué? En 4 piezas, ¿verdad? 2 delanteras, 2 la parte posterior. Por lo tanto, me da a mí una medida exacta que lo represento con la ME, ¿verdad? Medida exacta. Y en este caso el resultado es de 10 centímetros. Muy bien, este cálculo yo lo voy a llevar a un proceso en el cual voy yo a contemplar, ¿verdad? Todo lo que esta prenda va a requerir en el área de la cintura. Aquí tengo yo dos procesos. Una es sin pinza y la otra es con pinza en el área de cintura de un pantalón. Muy bien, entonces el proceso se lee de esta manera: 1 centímetro, CT, en este caso, ¿de qué? CT, ¿de qué? Es costura. Yo hago mis propias abreviaciones, ¿sí? Para poder, ahora sí que, entenderme, ¿no? Darme a entender qué es y por qué tengo ese número 1 allí escrito. Así es que digo 1 centímetro, CT, ¿de qué? De costura, ¿verdad? Que equivale a lo que representa esta área. Aquí tenemos la costura. Luego dice más 1 centímetro de aumento. A ver, ¿por qué el aumento? Bueno, porque todas las prendas, sobre todo la ropa de alta costura, debe siempre de ir la parte posterior más grande y la parte delantera más grande. Perdón, más pequeña, perdón. Repito, la parte trasera más grande y la parte delantera más chica. Esto es en todo, amigas, en todo. No es exclusivo del pantalón. En todo lo que son prendas. No importa qué tipo de prenda sea, ¿sí? Si es la blusa, si es vestido, si es pantalón, si es saco, todo general. La parte delantera es más chica, la parte de atrás, posterior, es más grande. Por lo tanto, aquí estamos aplicando 1 centímetro de aumento. ¿Me explico? De tal manera que yo hago la abreviación de ATO, es aumento. Luego añado más 10 centímetros de medida exacta. Bueno, lo que
¿verdad? Nos dio como resultado al dividir nuestro contorno de cintura, nos dio la cifra de 10. Muy bien. Continúo con la suma y luego añado más 1 centímetro de ¿qué? De costura. Ah, bueno, ¿por qué? Porque acá tengo yo otra costura, ¿me explico? Por lo tanto, yo hago un recuento, hago la suma y digo, tengo 13 en corte. Quiere decir que de aquí hasta acá yo voy a tener 13 en corte cuando yo no estoy aplicando pinza. Recuerden, amigas. Bueno, muy bien. Ahora pasamos al siguiente proceso. Ahora es con pinza. Y volvemos al mismo ejemplo. 1 centímetro de ¿qué? De costura. Más 1 centímetro de ¿qué? De aumento. Ah, este aumento va, aquí va la costura y enseguida viene el aumento en esta parte de aquí. Y luego se dice más 5 centímetros de pinza. Aquí la tenemos. ¿Okay? Y luego decimos más 10 centímetros de medida exacta. ¿Verdad? Bueno, ya es lo que representa de aquí hasta acá. Y luego se dice más 1 centímetro de CT, que es costura otra vez. Por lo tanto, yo hago el recuento, hago la suma y digo, tengo 18 centímetros en el área de corte. Es decir, de aquí, de esta esquina hasta acá, yo debo de aplicar 18 centímetros. No más, no menos, porque eso es lo que requiere mi figura. A esto yo lo denomino complemento básico. ¿Por qué? Porque son los elementos que yo necesito para darle, en este caso, figura o darle acoplamiento, yo poder incorporar de forma correcta a la figura de mi clienta. Es lo básico, por eso lo denomino complemento básico. Ya si en dado caso lleva diseño, aunque eso es otra cosa. Es decir, no vamos a hacer una mezcla, una capirotada, ¿me explico? Aprovechando de la primavera, no, no, no. Simplemente vamos a trabajar primeramente el complemento básico, lo que yo requiero y ya posteriormente vamos a ver los diseños si en dado caso en alguna prenda se requiera, ¿verdad? Que hay muchísimos diseños. Pero bueno, aquí en este caso, mi pantalón o lo que yo estoy ahorita dando a conocer, conforme la imagen, dice que nada más necesito la pinza, ¿verdad? Y lo demás, bueno, pues es parte necesaria, como repito, un complemento básico que yo necesito, ¿verdad? Para darle figura o en este caso incorporar de forma correcta la prenda a mi clienta. ¿Me explico? Muy bien. Bueno, esto viene siendo el proyecto. En todo se hace el proyecto. Primeramente Dios mañana o de acuerdo a la oportunidad, ¿verdad?, que tenga yo aquí para enviar los mensajes, vamos a ver posteriormente lo que es la parte delantera. Ahorita por lo pronto estamos viendo lo que es el proyecto en parte trasera, ¿okay? O parte posterior. Ok, pasamos al siguiente punto, el corte. ¿Por qué la parte de atrás tiene esta elevación? ¿Por qué se eleva y cuánto es lo que se eleva? De tal manera que en la parte central, en la cintura, yo tengo allí una línea diagonal, ¿verdad? Que me está dando como una especie de un pico, vamos a decir así, ya una vez que ya está confeccionado en el centro, todo lo que es el área de tiro, y bueno, me da un pico, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Ah, bueno, esto es un acabado. Es un acabado para, sobre todo se utiliza, bueno, general, desde una figura pequeña, una figura promedio, una figura prominente, y bueno, y de ahí nos vamos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro análisis. Pero este pico que se hace al frente, o este acabado, o esa diagonal que nos da esta forma, nos ayuda que cuando nosotros nos sentamos, ¿me explico?, la parte del tiro, ¿me explico?, tiene la comodidad para quedar de forma horizontal
y no que nos quede ese pico. En lugar de ir hacia arriba, quede hacia abajo. No sé si ustedes han visto, amigas, pero en ocasiones hay personas que se llegan a sentar y de la presilla, traen su pantalón y en la presilla de la parte de atrás hacen como que jalan hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo sienten muy abajo. Tanto que inclusive el cinto hace esto, el cinto. ¿Ok? El cinto hace esto y jalan en la mitad, lo jalan, ¿me explico? Lógico, hacia arriba. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodas. Ahora, este proyecto también, este acabado, perdón, también es para personas que tienen un derrier muy grande, un derrier muy alto y ahora sí que, vamos a decirlo, bueno, en pocas palabras, prominente. ¿Me explico? Ahora, tienen también el detalle por allí en su figura que se hace en la cintura entre lo que viene siendo una curva. Es como una curva entre el derrier y la cintura, ¿me explico? Está haciendo como una curva, de tal manera que en el centro se hace como un pocito, así como un pozo se hace en el centro de la cintura. ¿Me explico? De tal manera que esto nos ayuda a llegar a ese nivel, ¿me explico? De tal manera que podamos nosotros acoplar la pretina, ¿verdad? Con suficiente amplitud. Y bueno, que le quede exacto, ¿verdad? No puede quedarle floja ni nada, ni que así, ¿verdad? Quede grande, no, debe quedar justa. ¿Me explico? Entonces, vamos a decir, esta es una regla internacional, nada que yo he tratado que he sacado yo de mis ideas. No, 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 no. Esto es una línea internacional. Esto, la mayoría de los métodos, bueno, lo considero porque al menos lo que yo he visto, llevan precisamente este acabado. Ahora, si en dado caso su método que usted está trabajando no lo lleva, bueno, aplíqueselo. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto voy a subir? De la línea de cintura, de una línea horizontal de cintura, ¿cuánto es lo que yo voy a elevar? Bueno, la elevación, yo, por decir, en una figura delgada, una figura promedio, pues yo elevo 1 pulgada o 3 centímetros. ¿Me explico? Pero ya en una figura prominente, bueno, puedo llegar hasta 4 centímetros. ¿Me explico? Ahora, este acabado también se complementa con la pinza. La pinza, estas dos líneas juegan un factor muy importante de balance. ¿Okay? ¿Para qué? Para no hacer recaer en uno solo acabado toda la problemática de figura que tiene la persona. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se reparte. Vamos a decir la mitad tú y la mitad yo. ¿Sí? Es decir, la pinza le dice, bueno, yo tomo la mitad y tú, el proyecto, tu proceso acabado, tú te haces cargo de el otro 50%. De tal manera que la pinza, ¿verdad? Cuando llega a tener un derrier muy prominente, bueno, se tiene que, repito, dar un balance y bueno, lo más que yo he llegado a dar son hasta 4 centímetros, ¿me explico? En este caso 2 y 2, ¿verdad? De lo que representa la pinza para un derrier extra prominente, ¿me explico? Y sobre todo cuando es alto y prominente, ¿me explico? Ahora, bueno, eso viene siendo parte de lo que es el acabado en la parte superior de que estamos hablando de esa subida, ¿verdad? Esa línea que se eleva en el centro de lo que es la costura que va a lo que es el tiro. Bueno, muy bien, amigas, espero que esto se haya entendido. Ahora pasamos a lo que es la pinza del pantalón. Amigas, la pinza del pantalón no se elabora igual, ¿verdad? Que la falda. No es lo mismo. Porque, bueno, hay una pequeñez de diferencia, ¿verdad? No, tampoco puedo decir que un 100%, no, pero vamos a decir que un 5% sí, ¿verdad? Y yo lo que sugiero cuando hablamos del pantalón es que precisamente por esta elevación
de la cual hablamos anteriormente, en ocasiones la pinza nos sale, vamos a decir, chueca, o simplemente nos sale un pedazo, vamos a decir, más alto en la parte central. De la pinza hacia el centro nos sale una parte más alta y después tenemos que quitarla. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros aplicamos la pinza, que cosemos la pinza, como allí hay un desnivel, vamos a decir así, ¿verdad? Una diferencia, entonces resulta que no nos va a quedar como si fuese en una falda recta. ¿Me explico? Miren, yo aquí traigo lo que viene siendo, espero darles a conocer, ¿verdad? Porque no estoy en mi oficina, amigas, estoy fuera del país. Bien, y estoy aquí tratando de darles a mis posibilidades aquí, ¿verdad? La clase. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Bueno, lo que estamos hablando es que aquí tenemos lo que viene siendo lo que es la línea de la cintura, ¿me explico? Esta viene siendo la línea de la cintura, pero luego, como hay un aumento, ¿verdad? Estamos elevando, ¿me explico? Entonces, bueno, esta parte quiere decir que esta costura tiene que quedar en la parte superior, ¿me explico? Por cuestión del acabado. Bien, de tal manera que la pinza siempre existe un problema. ¿Por qué? Porque no se puede de alguna manera diseñar de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Bueno, lo que yo sugiero, amigas, es que cuando ustedes van a realizar una, vamos a decir, su pinza, ¿ok? Ustedes, lo que sobra de aquí, vamos a decir, ustedes van a marcar una línea recta, 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 y van a concluir aquí, ¿ok? Concluir aquí. Es decir, va a hacer esto recto aquí y luego hacemos esto. Mire, aquí voy a hacerles mención un poquito del delantero para que, aquí estamos. Permítame. Mire, aquí, por decir, antes que usted señale, ¿okay? Antes que usted haga el corte en la parte posterior, aquí es donde usted va a elevar. Usted va a hacer esto a concluir aquí. ¿Okay? Va a emplear. Entonces, antes de usted hacer este corte en diagonal, entonces usted primeramente señale dónde está la pinza, ¿me explico? Y posteriormente usted lo que va a hacer es doblar, va a doblar así, donde usted considera que va a ir la pinza de acuerdo a su modelo. Entonces es cuando usted va a marcar de la siguiente forma. Mire, aquí por ejemplo, aquí ya se cortó, ¿verdad? Usted va a marcar así exactamente donde está el señalamiento. Mire, yo aquí, ¿verdad? Yo dejé que esto fuese recto, ¿okay? Que fuera aquí un pequeño triángulo, ¿verdad? Recto aquí. Y luego lo que hice fue marcar, voy a hacer el trazo, cómo va a trabajar esta línea, ¿me explico? Y luego una vez que antes de cortar la parte superior, ¿sí? Antes de cortarla, yo lo que hice fue esto. ¿Okay? Hice el señalamiento, nada más, entonces confeccioné desde arriba, desde acá desde arriba, y confeccioné nada más la parte que me corresponde, ¿okay? Doblada. ¿Y luego qué hice? Bueno, aquí está la respuesta. Aquí está doblada, ¿me explico? De tal forma que después que ya está confeccionado esta área, entonces hago yo el corte, dándole aquí recto y luego me elevo y luego queda una línea horizontal en la línea de costura. Aquí, miren, chequen, aquí es horizontal, luego diagonal y luego horizontal. Aquí. ¿Okay? De tal forma que cuando usted va a confeccionar no va a tener problema. ¿Por qué? Porque ya está confeccionado esta parte de aquí. ¿Okay? De tal forma, miren, así. ¿Okay? Ahí por decir, esta parte ya está confeccionada y usted va a tener parejo esa línea. ¿Okay? Así es que, amigas, esto es lo que yo quería comentarles, ¿verdad? Cómo deben ustedes así, cómo deben ustedes de confeccionar. Aquí debe ser siempre una línea recta, no es de que va usted a hacer esto, como normalmente nos lo explican en la escuela, no, es recto lo que viene siendo la medida que nosotros dimos, y dimos media un centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Y vamos a juntar esta parte de aquí, a unir,
y luego hacemos nuestro declive de acuerdo a la imagen. Y bueno, ya una vez que se confeccionó, repito, entonces nos queda la pieza en la parte de la costura, hacemos el corte, pero ya está confeccionado. Así es que, amigas, espero que este proyecto les sea de bendición. Como ustedes pueden ver, miren, así es como va a quedar. ¿Me explico? ¿Se fija? Como un piquito, ¿verdad? Que queda en la parte esta de aquí, como queda como un piquito, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, considero, al menos a mí me ha dado excelentes resultados, la forma correcta de cómo fabricar una pinza para pantalón. Así es que, amigas, primeramente Dios, en el próximo video estaré otorgando lo que viene siendo la parte delantera. Gracias, amigas, que tengan un bonito inicio de semana laboral. Dios las bendiga. Recuerden que Jesús pronto viene. Dios las bendiga. Bye.